Otra de las importantes aplicaciones de la derivada, o nociones e interpretaciones que tiene la derivada, es lo que se conoce como la relación de cambio promedio, relación de cambio medio, llamada también tasa de cambio medio, y la relación de cambio instantánea, ¿okay? Que la vamos a ver. Si uno tiene una función f de x, se define la tasa de cambio medio de f en un intervalo b contenido en el dominio de f de x mediante ese cociente. Y en realidad es un promedio, ¿ok? Es un promedio entre los valores de la función en los extremos y la diferencia del tamaño del intervalo en el cual se esté evaluando la función. Ese promedio que ustedes ven ahí es lo que uno le busca después el límite para convertirlo en derivada. Es lo que se conoce como cociente incremental también, y lo vimos hace ratico cuando vimos la definición de derivada. La tasa de variación media es una medida de la variación que experimenta una función en un intervalo por unidad de variable independiente. Tenemos la función, eso es lo que expliqué ahorita, recta secante. Ahí tienen b menos a, que es el tamaño del cateto de abajo, el adyacente al alfa, y f de b menos f de a. ¿Okay? Tiene pendiente positiva, en ese caso hay crecimiento. Y estamos usando la palabra crecimiento en un sentido que después lo veremos con las gráficas, pero que intuitivamente uno lo maneja. Si uno hablara de ganancia, de funciones que representaran cantidades geométricas, cantidades numéricas monetarias, uno quiere que la curva suba, y eso significa que la función crece. Eso lo veremos más adelante cuando veamos función creciente y decreciente. Si hacemos el mismo análisis de este lado, cuando nos dé negativo, fíjense que d menos a siempre positivo, porque nuestro valor está fijo, ¿verdad? Lo que puede cambiar es f de b con respecto a f de a. ¿Okay? Cuando f de b menos f de a da negativo, entonces va a ser decreciente. La razón de cambio promedio es decreciente, va bajando la productividad, digamos, si es productividad, o va disminuyendo la velocidad, si la función corresponde a la velocidad. O sea, depende de lo que interprete la función, uno puede decir si ella va subiendo o va bajando. Ganancia o pérdida. Exacto, ganancia o pérdida. ¿Okay? Ahí tienen un ejemplo, dice: la evolución en el número de afiliados de Seguro Social en España entre el 80 y el 99 ha seguido un modelo similar al que se refleja en la gráfica que le dan ahí, donde x representa el tiempo en años, siendo x igual 0 en 1980 y f de x el número de afiliados expresado en millones. Ahí está la curva. O sea, a veces no le dan a uno la función explícitamente, como hemos trabajado hasta ahora, sino que le dan la gráfica de la función, y también de ahí se puede sacar información. El incremento anual o tasa de variación media entre el 80 y el 99 es, como estaba hablando en miles, ¿no? Desde el 19 menos f de 0 sobre 19 menos 0, le da ese incremento, 0,1241. Fíjense que ahí no está el límite, ¿ok? No está el límite y no está la derivada tampoco por ahora. ¿Ok? Se parece a la derivada porque tiene el cociente incremental, pero no hemos metido el límite. ¿Ok? Que puede interpretarse de la siguiente forma: entre el 80 y el 99 el número de afiliados aumentó en término medio a unas 124.000 personas por año. ¿Okay? Eso es en miles. Cuando hablamos de razón de cambio instantánea, ¿okay? Porque en lugar de, cuando uno cambia instantáneamente una posición, por ejemplo, usted puede pasar del tiempo, perdón, de la posición 1 bolívar a la posición 10 bolívares, que va de 10 en 10, o de 1 a 2, pero quizás el incremento monetario no va a ser instantáneo. ¿Okay? Porque ese es un discreto, es una cantidad discreta, usted va a sumar cantidades, pero el tiempo, por ejemplo, sí es instantáneo. Usted puede decir cuánto se mueve un automóvil, cuánto se desplaza, o cómo varía su velocidad cuando pasamos de 1 hora a 2 horas a 3 horas, ok, pero eso no tiene que hacerlo de 1 hora a 2 horas, puede hacerlo de 1 minuto a 1 minuto, 01, o 1 minuto, 001, es decir, cuando el cambio sea instantáneo, cómo cambia de forma instantánea la razón que teníamos, el proceso, el cociente incremental que teníamos antes. Eso nos va a llevar al concepto de límite. Se llama razón de cambio instantánea, tasa de variación instantánea, en un punto, el límite de las tasas de cambio promedio cuando los intervalos considerados se hacen cada vez más pequeños. Entonces estamos dando una interpretación a lo que es la derivada, porque ahí aparece el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, donde esa h hace el mismo papel del delta x que teníamos antes. Recuerden que esa es una variable muda, que pueden colocar h, pueden colocar s tiende a 0 de f de x más s menos f de x sobre s. Lo fundamental es que lo que usted está dividiendo abajo se hace pequeño. ¿Okay? Eso le da la razón de cambio instantáneo. En el caso de esa función que vimos ahí creciente, ahí tienen el x,
que es la diferencia entre x y x más h. Tienen en verde señalado el f de x más h menos f de x. Tienen tres casos, ¿no? Cuando la función crece, cuando la función es constante y cuando la función decrece. En el primer caso, uno observa que abajo la h es positiva, eso no va a cambiar nunca, pero arriba, como expliqué antes, f de x más h menos f de x va a ser positivo, porque f de x más h es más grande que f de x. Entonces, como los dos son positivos, en este cociente ambos son positivos, el límite va a ser positivo. Eso nos va arrojando una información que uno tiene que ir grabando, porque eso es la derivada. Cuando la derivada es positiva, la función crece. Primera información que ir grabando por ahí. En la segunda gráfica, la función es constante. F de x y f de x más h valen lo mismo, por lo tanto, cuando usted resta en el numerador, ahí le va a quedar 0 entre h, y 0 entre h no es que 0 sobre 0, 0 entre h es 0, y después usted busca el límite de 0, que es igual a 0. Descubre que las funciones constantes tienen derivada 0. ¿Okay? Y la tercera gráfica es similar a la primera, pero ahora la función viene bajando. Ahora la diferencia es que f de x es más grande que f de x más h. Nuevamente el denominador h es positivo, eso no cambia porque eso es el incremento, y arriba le va a quedar una cantidad negativa. Ese cociente es negativo, por lo tanto el límite es menor que 0. Lo que significa que en ese caso la razón de cambio instantánea es negativa. Es decir, uno va a ir asociando decrece con derivada negativa, crece con derivada positiva y 0, derivada 0 con funciones constantes. ¿Okay? Eso hay que grabarlo.